Pues muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí esta mañana con nosotros y compartir esta hora y media que vamos a estar hablando sobre el proyecto Gaia X, el proyecto europeo de inteligencia del dato y tecnología en la nube. Voy a dar la palabra inicialmente para que nos dé unas palabras de bienvenida a nuestro presidente de la Comisión de Servicios Tecnológicos de Tecniberia, Rosalío Alonso, y posteriormente nos va a hablar también Jorge Morillo, que es el presidente de la Comisión Cloud de Ametic. Rosalío, cuando quieras. Pues muchas gracias, Araceli, y bienvenidos a todos los que estáis participando en este webinar. Nadie pone en duda que nos acercamos a una nueva realidad donde el dato es el motor de la economía. El dato y su correcta gestión será lo que marque la diferencia entre empresas y países en un futuro ya muy próximo. Hoy vamos a introducirnos de la mano de Ametic en la propuesta de Europa para esta nueva realidad, el proyecto Gaia X. Un proyecto que se espera ponga las bases de una infraestructura de datos europea que ayude a preservar la soberanía, la independencia, la seguridad y la privacidad de los datos que actualmente parten casi exclusivamente de unos pocos grandes proveedores internacionales. Para el sector de la ingeniería, para Tecniberia, tiene un enorme valor conocer estas iniciativas desde el inicio y poder formar parte de lo que está por crearse. Agradecer a Ametic y en especial a Jorge Morillo y a Inmaculada González aquí presentes todo el esfuerzo y el tiempo dedicado. Y animaros a todos, tanto a los miembros de Ametic como a los de Tecniberia, a seguir promoviendo iniciativas entre ambas asociaciones. Claramente nos enriquecen a todos. Pues nada más, esperar que disfrutéis el webinar y Jorge, te cedo la palabra. Muchas gracias, Rosalío. Soy Jorge Morillo, como ya antes habéis dicho, soy el presidente de la Comisión Cloud de Ametic y daros la bienvenida y quería hacer una pequeña introducción de Ametic, que es la voz de la industria digital en España, ¿no? Siendo la digitalización en estos últimos años con más foco, uno de los motores principales de desarrollo del país, y Ametic tiene un rol probablemente el más importante desde el mundo asociativo para impulsar, generar un entorno que favorezca la utilización de tecnologías digitales y permitir que la digitalización beneficie a todos, personas, empresas, a la sociedad. Ametic es un punto de encuentro de todo tipo de actores, grandes, pequeños, centros tecnológicos, startups, en el mundo de la transformación digital, y tiene un objetivo muy claro de aumentar el tamaño y la competitividad de las empresas, donde Ametic es un agente activo, es un agente con una gran representación y en entornos de digitalización, siempre en grandes eventos, es como el órgano que pone la cara a la digitalización, donde la colaboración, la representatividad, el consenso y la independencia es lo que marca el desarrollo de la actividad de Ametic a la que venimos hoy representando. La iniciativa Gaia, y en concreto desde la Comisión Cloud, es una iniciativa transversal. Es la comisión que lidera todos los esfuerzos de Gaia desde el principio, cuando era prácticamente una idea y que en España no había ni foco para ejecutarla. Hemos avanzado mucho, que entraremos más en detalle, desde que aquí no había prácticamente interés, ya tenemos el hub montado y está la asociación montada con un apoyo institucional brutal. Sin entrar en más detalles, os doy las gracias a vosotros, Tecniberia, por esta propuesta, pero yo creo que cada vez más tenemos que colaborar en distintos ámbitos de la mano, porque no se puede hacer esto solo. Y lo dejo aquí para entrar en materia. Muchas gracias. Gracias, Jorge, por vuestras palabras y Rosalío. Pues vamos a comenzar. Antes de comenzar y presentar a los dos ponentes, que van a ser Inma González y Jorge Morillo, os voy a recordar que para poder hacer preguntas a los dos ponentes, en la pantalla, en la parte baja, tenéis un icono de preguntas y respuestas, donde desde ahora mismo les podéis plantear todas aquellas dudas que os surjan.
Van a estar con nosotros Inma González, que es ingeniero de telecomunicaciones, especialista en tecnología habitadoras de la transformación digital de corporaciones y de la administración pública. Ha desarrollado su carrera profesional en el sector de operadores de telecomunicaciones en el área de desarrollo de negocio y de IT, Big Data, inteligencia artificial, tanto en los mercados nacionales como en el internacional. Actualmente colabora como asesora digital de Ametic y a la vez está embarcada en un nuevo proyecto poniendo en marcha una nueva empresa, GOBE, que es un estudio de innovación pública para las administraciones donde se crean laboratorios y ecosistemas de innovación abierta GovTech. Por otra parte, nos volverá a hablar Jorge Morillo, que es el presidente de la Comisión Cloud de Computing en Ametic y que es miembro de la Junta Directiva también de Ametic. Por otra parte, es director de políticas públicas en SAP y tiene más de 20 años de experiencia en la transformación digital de infraestructuras y en la industria del software. Asimismo, tiene más de 20 años de experiencia en el mundo asociativo nacional, Ametic, y en el europeo, ENTO y GSMA, puestos directivos en desarrollo de negocio, estrategia, regulación y relaciones internacionales. Pues sin más, cuando queráis, Inma y Jorge. Fenomenal, pues nada, voy a compartir la presentación. Yo creo que ya la podéis ver. Bueno, pues nada, lo primero, daros las gracias a todos los asistentes por participar en este webinar del apasionante proyecto de GaiaX. Digo apasionante porque realmente, desde mi punto de vista, es un proyecto que está empezando, o sea, lleva ya un tiempo, pero falta todavía mucho por hacer. Es un proyecto cuyos resultados pueden cambiar de forma muy importante toda la economía digital de un país, en este caso, o sea, tanto de Europa, pero en este caso de España, y porque todos, cada uno dentro de su ámbito, tenemos la opción de participar en este proyecto y en este gran cambio que se va a dar. Y por eso yo siempre lo califico como apasionante, porque no tantas veces tenemos la oportunidad de participar desde los comienzos en un proyecto de este tipo con la repercusión que va a tener a medio o largo plazo, ¿vale? Bueno, voy a comenzar con 4 frases por poner un poco en contexto bueno, aquí está el índice de lo que vamos a ir viendo, que es GaiaX, porque aparece y objetivos, el contexto de hitos importantes desde su creación, gobernanza y necesidades tecnológicas, casos de uso y por último, próximos pasos y preguntas, ¿vale? Como decía, voy a empezar con 3-4 frases por poner un poco en contexto lo que es GaiaX, ¿vale? Al final el objetivo de GaiaX es lograr la innovación a través de la soberanía digital, ¿vale? De la soberanía digital europea en este caso. Entendiendo la soberanía digital como la capacidad de gestión, de autogestión y de control de los datos de cada uno, tanto a nivel de empresas como de administraciones, o sea, que cada entidad sea capaz de controlar sus datos. Y a nivel europeo, pues esta soberanía pues se refiere a eso, a esa gestión tanto de los datos como de las redes digitales como de las tecnologías, ¿vale? Se trata al final de no tener tantas dependencias de terceros países, digamos. Entonces se busca la innovación a través de esa soberanía digital. Esto lo vamos a lograr creando o estableciendo un ecosistema en el que los datos estén disponibles, estén recopilados y compartidos en un entorno confiable, esto es fundamental. Y los usuarios siempre conservan esa soberanía de sus datos, ¿vale? Los usuarios o las empresas. Lo que emerge al final no es una nube como tal, sino que al final es un sistema federado que vincula proveedores y usuarios de datos y de servicios. No se podría hacer de otra forma porque si no vamos a estructuras federadas,
al final esto se trataría de replicar y de hacer una rearquitectura de todo lo que hay, con lo cual sería un proyecto que no tendría sentido, ¿vale? Entonces, bueno, pues a lo largo de toda la presentación vamos a ir escuchando muchas veces términos como federación, compartición, soberanía, confianza, porque al final en todo esto es en lo que se basa interoperabilidad, en lo que se basa el proyecto de Gaia-X, ¿vale? Bueno, entramos un poco más en detalle de por qué aparece el proyecto Gaia-X y un poco tips importantes. Bueno, lo que se busca es impulsar la economía basada en los datos, ¿vale? A través del desarrollo de iniciativas, de infraestructuras, de servicios, de herramientas, de aplicaciones, con el objetivo de hacer una compartición controlada, segura y federada de los datos, ¿vale? Siendo este un enfoque válido para todos los sectores. Son enfoques sectoriales porque al final cada sector tiene su idiosincrasia y tiene sus particularidades, y cada sector es el que conoce cómo hay que hacer esto. Entonces esto es válido para todos los sectores, ¿vale? Este impulso lo que trata es de alcanzar o de aumentar la soberanía digital y posicionar tanto a Europa como a España dentro del ecosistema internacional, tanto como generadores como explotadores de tecnologías innovadoras en torno a los datos, ¿vale? Creando riqueza y proporcionando confianza tanto a las personas como a las empresas que estén involucradas. En los distintos sectores, como puede ser el vuestro, el de ingeniería, en los sistemas, gracias a compartir datos y generar inteligencia a partir de esos datos, que es lo que estamos haciendo de forma continua, compartiendo esa inteligencia, generando información, pues se puede aprovechar mucho y mejorar la productividad, la calidad, la eficiencia, y a partir de ahí definir un nuevo futuro para la realidad del sector de la ingeniería o del sector con el que se esté trabajando, ¿vale? De aquí la importancia de todo esto. A medida que avanzamos en esta realidad, se hace patente la importancia de los datos como catalizador en la innovación, ¿no? Como palanca de conexión en toda la cadena de valor y como una herramienta de innovación, que esto es muy importante. También hay que decir que hablar del dato no es hablar de un sector concreto, sino que es algo transversal a todos los sectores, a todos los ecosistemas, y de ahí que reclamemos esa soberanía digital europea, ¿vale? La capacidad de tener autonomía y capacidad de desarrollo de innovación y no depender de, como decíamos antes, de manera exclusiva de tecnologías de terceros países, es importante porque si no al final lastran la competitividad a nivel global de un país entero. Entonces un poco este proyecto va en esa línea. Tenemos por tanto todos los recursos necesarios y tenemos que participar en esta transición y posicionarnos como líderes en la nueva era de la industria digital, de esta economía digital. Es verdad que nos podemos posicionar como líderes o como participantes activos. Hay determinadas industrias que probablemente no las lidere España porque son más fuertes en otros países, pero sí que es importante estar ahí y poner nuestro grano de arena y nuestra opinión. Hay otras industrias, como puede ser el turismo, que está claro que España sí que tiene un liderazgo y en esa línea estamos trabajando, pero yo siempre animo a todos los sectores a que hay que participar en esos espacios de datos y en esas iniciativas, ¿vale? Se trata de buscar entornos de co-creación y esto requiere un ejercicio de generosidad. En este mundo de negocios y de empresas, este término de generosidad suena un poco extraño porque no se suele usar mucho, pero al final se trata de compartir para poder competir mejor, ¿vale? No es una compartición o una generosidad gratuita, esto hay que cuantificarlo y hay que darle forma y hay que ver lo que vale cada cosa, pero siempre tiene que haber un punto de generosidad con el objetivo de poder competir mejor, ¿vale? Hay que encontrar esos incentivos para compartir, que ya os digo que en la mayoría de los casos serán incentivos económicos, pero hay que definirlos, hay que definir cuánto vale un dataset de información que pueda proporcionar una pyme, o cuánto vale la información de una administración pública, o cuánto vale el modelo de inteligencia artificial que han desarrollado desde otra empresa. Todo eso
hay que cuantificarlo y hay que tenerlo bien organizado de cara a que esos incentivos para compartir pues estén claros y nos permitan avanzar, ¿vale? Los datos industriales, que es en lo que se basa todo esto, no en los datos personales, los datos industriales son un gran activo de futuro, que a veces no ponemos en perspectiva lo suficiente. Todos los datos actuales, tanto personales como industriales, a día de hoy suponen solamente un 20% de los datos que vamos a tener en 2025, que quedan 3 años, es realmente poquito. Y de esos 80% de datos nuevos que va a haber en 2025, un 60% serán industriales. Entonces, estamos hablando de unos volúmenes de datos que todavía yo creo que no tenemos en perspectiva y que van a venir pues tanto de las empresas como de todas esas interacciones hombre-máquina, máquina-máquina, IoT, de todo tipo de proveedores de datos, ¿vale? Industriales. Entonces esto es un potencial enorme que Europa pues, y España debería aprovechar. Aquí sí que quiero deciros que los PERTEs en España, los PERTEs son, bueno, los conocéis, pero bueno, los proyectos estratégicos de recuperación y transformación económica, todos los PERTEs que va planteando el gobierno, cada uno de ellos tiene un espacio de datos detrás, ¿vale? Pues el PERTE de vehículo conectado dará lugar al espacio de datos de movilidad. El PERTE de salud y vanguardia pues dará lugar al espacio de datos de salud. El PERTE agroalimentario dará pie a un espacio de datos agroalimentario. El industrial, pues lo mismo. La industria aeroespacial también tendrá su espacio de datos. Entonces, todos estos espacios de datos son básicos, ¿no? para poder desarrollar todo esto. No todos estos espacios de datos se desarrollarán al mismo ritmo, pero es verdad que tenemos entre 3 y 5 años para ir desarrollando todos. Entonces, bueno, tenemos ese tiempo y unos alcanzarán velocidad de crucero antes y otros después en función también del estado de madurez en el que estén ahora mismo. Y por último, es importante decir que los casos de uso son los que van a beneficiar realmente a la innovación. Para que todo esto de Gaia X se lleve a cabo y se ponga en práctica en cosas concretas, hay que hacerlo desde la perspectiva de casos de uso, ¿vale? La idea es levantar esos casos de uso en conjunto con el sector, que es el que los conoce, de forma que el ecosistema de compartición y de explotación del dato haga que esto sea una realidad, ¿vale? Entonces, la idea es identificar casos de uso, misión los están llamando, o casos de uso que abarquen pues, bastante negocio, no casos de uso pequeñitos, sino casos de uso tractores, digamos, para que todo esto se vaya poniendo en marcha. Vale. Aquí lo que quería contaros es un poco, bueno, viendo de dónde sale todo lo de Gaia X y un poco los antecedentes y el porqué de este proyecto, pues aquí lo que vamos a ver realmente qué es Gaia X, ¿vale? Gaia X es una iniciativa europea privada para desarrollar un ecosistema digital de compartición de datos abierto y transparente y estandarizado enfocado a negocio en cada uno de los sectores. Esto es sectorial. Y también es importante que es enfocado a negocio. No se trata de crear ecosistemas por crearlos, ni espacios, en infraestructuras federadas de datos porque queda muy bien. No, esto va enfocado a negocio. Y cada empresa tenéis que saber identificar, que no es fácil, pero identificar dónde está ese negocio para vosotros, ¿vale? Que en cada caso será distinto. Entonces, esto es una iniciativa europea privada. La idea es crear un mercado único de datos, ser capaces de monetizar esos datos y que sirvan como modelo de transformación en la cadena de valor de los diferentes agentes del ecosistema, tanto públicos como privados. En ese mercado único de datos, tanto los datos como los servicios se ponen a disposición de otros, ¿vale? En un entorno de confianza, creando un ecosistema federado que asegura la soberanía digital
creando espacios de colaboración que promuevan la innovación, ¿vale? Y esto es el conseguir que la innovación sea nuestra, no que tenga que venir de otros países. Entonces, siendo una iniciativa europea privada, ¿cómo se materializa? Pues a través de una asociación sin ánimo de lucro europea que se llama Gaia-X, Asociación Europea de Datos y Nube, ¿vale? AISBL, que es la representación de la iniciativa. Esta es una asociación que, bueno, ahora vamos a pasar un poquito más a detalle, pero fue la que inició todo esto, ¿vale? La que inició el proyecto. Y luego, para integrar las perspectivas más a nivel nacional de los usuarios más locales, lo que se hace es una red de hubs nacionales de Gaia-X en los distintos países europeos, que unos países ya se han unido, otros no, cada uno va a un ritmo, cada uno cataliza estos hubs de una forma diferente, que ahora iremos viendo, pero son los hubs nacionales, ¿vale? Entonces, bueno, Gaia-X es una infraestructura federada, innovadora para datos, que puede ser utilizada por servicios en la nube. Aquí es importante, desde el punto de vista de infraestructura y de arquitectura, que va a soportar esos datos, que tanto la arquitectura como la infraestructura estén basadas en unos estándares que permitan que todo esto sea posible, porque si no hay estándares no se va a permitir hacer una compartición de datos, no es viable, ¿vale? Entonces sí que es importante el tema de los estándares. Y ya por último, deciros que Gaia-X no está destinado a competir con las ofertas existentes. Gaia-X no va a ir a competir con un Amazon Web Services, ni con Google, ni con Microsoft. No es la idea, ¿vale? La idea es que Gaia-X va a conectar a varias plataformas de datos a través de interfaces abiertas y estándares existentes o que se irán definiendo para compartir e intercambiar datos en una plataforma de innovación, ¿vale? Ese es otro concepto. Y decir que el proyecto está abierto a todas las partes interesadas, tanto público como privadas, grandes corporaciones, pymes, startups, entidades del tercer sector, asociaciones, está abierto a todo tipo de entidades, ¿vale? Pasamos ahora a lo que es el hub español, ¿vale? Como os decía, en cada país el hub se ha materializado de una forma. En el caso de España se ha materializado en forma de asociación privada sin ánimo de lucro, que luego os contaré un poquito más, pero hay otros países donde no se ha hecho así, es una colaboración entre gobierno y entidades, o sea, en cada país se ha hecho de una forma, ¿vale? En España se ha decidido hacerlo con una entidad privada sin ánimo de lucro. Entonces, el objetivo es pues lograr un ecosistema público-privado cohesionado y coordinado para la compartición de datos, donde se integren todo tipo, bueno, aquí pone pymes y startups, pero pymes, startups, corporate y todo tipo de empresas. La compartición de datos lo que busca son soluciones a retos concretos de negocio y fomentar la innovación pues basada en datos, basada en inteligencia artificial para transformar la cadena de valor en cada uno de los sectores, ¿vale? Para este tipo de soluciones de inteligencia artificial, por ejemplo, son necesarias ingentes cantidades de datos, con lo cual este tipo de infraestructuras federadas donde haya muchos datos, pues yo creo que es un modelo muy bueno para esto, ¿vale? El Hub español lo que busca también es fomentar la participación de empresas en iniciativas europeas y en su internalización. Cada uno de los hubs de los países está en contacto con la Asociación Europea y a nivel europeo ahí están saliendo muchas ayudas, muchas subvenciones, muchos fondos para crear consorcios para desarrollar casos de uso concretos de Gaia-X. Con lo cual, a través del Hub español también lo que se quiere es ayudar a las empresas, pymes o
startups, lo que sea, o de asociaciones españolas a poder participar en esos consorcios europeos que al final bueno, pues, están dando lugar a proyectos muy interesantes. ¿Vale? Este hub español ha nacido con varios grupos de trabajo, turismo, movilidad, agroalimentario, industria 4.0, salud. Se irán creando más grupos de trabajo y antes de su creación estos grupos de trabajo estaban un poco controlados por la SEDIA y ahora que aparece que ya está formada la asociación, bueno, pues irá trabajando en esta línea, pero ya con estos grupos de trabajo, pero ya desde la asociación, pues con todos sus miembros y con un poco la hoja de ruta que se decida, ¿vale? Y el primer entregable del hub, que ya os digo que está puesto en marcha desde hace poquito, será una radiografía aterrizada de cada uno de los espacios sectoriales, incluyendo su gobernanza, los aspectos tecnológicos y de los casos de uso, misiones o tractores sectoriales de los que hablábamos antes, ¿vale? Bueno, todo esto es un poco qué es Gaia-X y tener un poco de contexto. Y ahora pasamos a los hitos importantes que ha habido desde su creación. Aquí vemos que claramente está diferenciado la Asociación Europea y la Asociación Española. Hablamos de la española y en otros países, pues eso, habrá otros hubs. Pero en nuestro caso, bueno, pues la Fundación Europea el proyecto se presenta en 2019, entonces va habiendo una serie de hitos. En 2020, pues documentación fundacional de la Asociación Gaia-X, se constituyen los primeros hubs nacionales, se constituye la asociación como tal. En el 2021 ha habido mucho foco en la Asociación Europea en arquitectura y automatización, se inician los servicios federados, comienzan los servicios en el espacios de datos como Catena, que luego veremos con más detalle, y en 2022 el foco está en los espacios de datos, ¿vale? Hay bastantes espacios de datos en los que se está trabajando en desarrollo. Los que están más avanzados son salud, aeroespacial, educación, finanzas, industria y movilidad, pero se están desarrollando, ¿vale? Y la idea es que, claro, todo esto está en continua comunicación con los distintos hubs de los países. A nivel España, en 2021 comenzamos en AMETIC con un posicionamiento sobre cómo veíamos Gaia-X en España. Bueno, se presenta el Hub español en 2021, empieza a haber workshops de creación y luego workshops ya de los grupos de trabajo. Hemos tenido el de turismo que fue en Fitur, el de movilidad que fue en Valencia y el de industria que fue en Bilbao. De momento no ha habido más, los próximos que haya ya serán no desde la SEDIA o organizados en colaboración con la SEDIA, sino que ya serán organizados desde la propia asociación, ¿vale? Que se constituye en marzo de 2022. Tiene como sede Talavera de la Reina, hubo una votación y salió la sede de Talavera de la Reina. AMETIC forma parte de la junta directiva y también forma parte de la vicepresidencia, con uno de nuestros directores, Antonio Cimorra, como vicepresidente. Bueno, aquí vemos que en la Asociación Europea está formada por 343 miembros, en su mayoría empresas, asociaciones, y vemos un poco el desglose por países, que yo creo que es interesante, bueno, pues tener esa foto. Es verdad que Alemania fue uno de los que lanzaron esta iniciativa, pero bueno, vemos que España a día de hoy tiene 18 miembros ya, no sé si está actualizado a día de hoy, pero bueno, va subiendo. AMETIC, que es miembro de la Asociación Europea también, o sea, somos parte de esta gráfica y bueno, hay otros asociados españoles, como pueden ser, pues no sé, el Hospital Clínic de Barcelona, la Asociación Innovalia, Barcelona Supercomputing Center, Eurecat, UPM, la Universidad Politécnica de Madrid. Bueno, hay bastantes asociados, ¿vale? Y a nivel de hubs,
que se han ido creando, de hubs locales, bueno, pues aquí están todos los que hay ahora mismo establecidos, funcionando ya, y hay otros que están bueno, pues están en fase de creación. Al final es un proyecto donde ningún país se quiere quedar fuera porque al final eso, buscamos la soberanía digital europea y quedarse fuera de esto, pues bueno, no conviene a ningún país, ¿no? Bueno, y aquí voy a dar paso a Jorge, que va a entrar más en la parte, o sea, esto que he contado yo es como una pincelada para entender un poco qué es GaiaX, y Jorge pues va a entrar un poco más a detalle pues, de toda la gobernanza, necesidades tecnológicas, casos de uso, así que le cedo la palabra. Gracias, Inma. Pues nada, antes de entrar en lo que es la gobernanza, casos de uso, yo quería dejar dos ideas de alto nivel. Lo que ha contado Inma da la sensación de, bueno, que hay mucha avanzada. Es cierto que ha habido mucho trabajo. Yo creo que esto empezamos hace año y medio, ha habido mucho trabajo ahí, pero estamos en un estado embrionario. No creo que nadie se quede con la sensación de que, oye, esto han avanzado tanto, nos han contado tantas cosas que llegamos tarde. No. De hecho, estamos en un periodo, en un momento inicial donde uno de los aspectos clave es que se vaya incorporando distintos sectores, distintas empresas, distintos agentes para poder ir identificando esos casos de uso, ¿no? Entonces, el momento estamos en un momento todavía al principio y es un momento adecuado para poder participar en la iniciativa, que tiene un fuerte apoyo institucional por parte de la SEDIA. La SEDIA es la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial dentro del Ministerio de Economía, que es Carme Artigas, que lidera el equipo, y en concreto con su Chief Data Officer, Alberto Palomo, que son los que han estado un poco empujando también la iniciativa GaiaX hasta Talavera. Ahora que tendrá forma jurídica propia, bueno, pasamos a un modelo más privado, pero desde luego ese apoyo institucional y esa facilitación desde el gobierno es muy de agradecer. El segundo punto que quería recalcar antes de entrar es qué no es, ¿no? Y se dice, pero yo insisto, y lo ha comentado Inma antes, esto no es montar un operador cloud alternativo, es decir, a ver si nos juntamos 3 o 4 y montamos un hyperscale entre nosotros. No va de eso. Tampoco va de, bueno, que también he escuchado estas versiones, ¿no? Oye, esto a ver si me hago con una base de datos, a ver cuánto pago con una base de datos de mis competidores y me dan sus datos y luego yo, pues que soy más listo que ninguno, no pongo los míos, saco una ventaja. No, tampoco va de eso, ¿no? De hecho, estamos en un momento embrionario en el que tenemos que identificar casos de uso, pero hay mucho trabajo. Cuando llegue el momento de que todos queramos compartir y tengamos un incentivo para compartir esos datos, hay un montón de cosas que tienen que estar hechas. Es decir, tenemos que saber cómo compartir los datos, cómo se van a federar los datos, qué datos se van a compartir y demás. Hay una parte tecnológica y una parte también regulatoria que ahora mismo se está discutiendo en Bruselas. Ahora bien, entrando en lo que es esto es un framework y realmente es lo que hay que recordar. Si tenéis que llevaros una imagen de lo que es Gaia, llevaros esta imagen. Ahora trato de explicarlo para que no solamente llevéis mira, la X de Gaia X. No sé si esta X dio lugar a la X de Gaia o viceversa, pero mira, casualmente tiene esta X donde se ve claramente que son dos ecosistemas, un ecosistema de infraestructuras, que es el que está en la parte de abajo, y un ecosistema de datos. Entonces, en la parte a día de hoy, Europa tiene un problema que no escala y en el mundo digital actual pues es necesario escalar y por todas las ventajas y todos los beneficios que tiene, por el tamaño de las empresas. Es cierto que tiene un mercado enorme, el mercado europeo de 500 millones de europeos, permitiría escalar fácilmente, pero al ser 27 países y estar fragmentados, pues esa capacidad de escalar no es tan obvia. Entonces, como no vamos a promover un hiperescalar desde Bruselas ni desde ningún país, lo que sí que se va a permitir es, oye, ¿por qué no montamos un sistema federado? Vamos a permitir que los distintos agentes de infraestructuras y los distintos ecosistemas de datos se entiendan, interoperen entre sí
y aunque no sea un único dueño, pero sí que consigamos escalar entre todos, ¿no? Y es un poco el objetivo, voy a interoperar para facilitar, mediante la federación de datos y de infraestructura, esta escalar. En la parte de infraestructura veis en cada una de las cajitas proveedores de red, de proveedores de interconexión, hyperscalers, que son los CSP, High Performance Computing, que es el HPC, luego luego clouds más específicas, no hyperscalers, clouds más pequeñas, y luego los despliegues de las redes de telecomunicaciones hacia el mundo Edge, que es una tendencia que progresivamente va penetrando, ¿no? Entonces, ese es el ecosistema de infraestructuras, y también en este ecosistema lo que habría que favorecer es que se permitiese la portabilidad, la interoperabilidad, la interconectividad. Uno de ellos, o en concreto lo que es la parte más de telecomunicaciones, está muy habituado a trabajar en términos de portabilidad, interoperabilidad, interconexión, otros no tanto. Entonces, yo creo que hay un fuerte impulso de Gaia en la parte de infraestructura para facilitar, mediante nuevas arquitecturas, esa federación. Bien es cierto que está en el marco conceptual de Gaia, pero el foco a día de hoy no está en la parte de infraestructuras. El foco está en la parte de datos, ¿no? Y vamos a la parte de datos, luego entramos en lo que es en sí los servicios de Gaia, ¿no? La parte de datos, que es la parte que yo veo azul según mi pantalla, de vez en cuando alguien me dice yo lo veo verde, pero bueno, es la parte de arriba. Ya tenemos las nuevas tecnologías disruptivas, inteligencia artificial, IoT, analítica, automatización, Big Data, que bueno, tiene un grado de madurez muy elevado y que evolucionan a gran velocidad. Entonces, ese tipo de tecnologías habilitadoras están listas para aplicar en distintos espacios de datos, ¿no? Esto es este listado de datos, de dominios que llaman: industrial, energía, movilidad, financiero, medio ambiente, agricultura, público, un poco el well-being, el smart living es como el medio de vida, salud, habilidades. Son indicativos, es decir, veis los 3 puntitos en el que no hay, pusieron esos, podrían haber puesto otros. De hecho, para España el que es clave es turismo y no aparece entre esta lista de representación. ¿Qué es lo que pasa? Que Europa, un poco la percepción que hay es que el mundo de datos personales, el mundo B2C, pues bueno, llegamos tarde y no, pues no hemos conseguido llevarnos no hemos podido llevarnos el gato al agua, ¿no? En el mundo industrial, en el mundo B2B, que es de lo que trata Gaia X, Europa es una de las potencias. Tiene una capacidad industrial, una capacidad de las empresas enorme, el conjunto de Europa. ¿Qué es lo que pasa? Que todos los datos están, pues cada empresa tiene sus datos, no los comparte, están en silos y no estamos sacando todo el valor de los datos. Si mantenemos los datos, cada uno mantiene sus datos y no somos capaces de compartirlos ni los queremos compartir, pues llegará otro y se llevará el gato al agua, ¿no? Y a priori las previsiones dan que los próximos 3-4 años serán clave para posicionarse en el mundo B2B en lo que son los ecosistemas de datos. Estos espacios de datos que, de nuevo, tienen que ser interoperables, se tienen que poder portar los datos uno a otro. Y aquí doy un ejemplo. No solamente que las empresas compartan esos datos dentro de cada uno de los dominios, sino es que se va a poder extraer valor cruzando de un dominio a otro. Entonces, por ejemplo, un ejemplo muy habitual es en la salud. Es decir, si yo consigo datos y yo quiero saber si una persona saludable, lleva una vida saludable, puedo obviamente sacar datos de salud, pero puedo sacar datos de alimentación. Entonces, cruzando ese tipo de datos de alimentación, o si hace deporte, si no hace deporte, tú puedes tener tienes de luego un valor o un caso de uso con un valor mucho mayor y mucho más rico, ¿no? Pero eso sería la parte final. Sin embargo, hay que organizar toda esta parte. En medio, la parte verde es un poco lo que hace la parte europea de Gaia X, la parte de la ISBL, que hay un grupo que se llama Policy Rules y hay un grupo técnico donde van a desarrollar, y el objetivo es que esta parte verde, que es la capa que va a permitir la federación de servicios, van a prestar los servicios o tienen que diseñar y ejecutar los servicios para que
todo pueda federar, el ecosistema de datos, el ecosistema de infraestructura, pero sobre todo pensando en el de datos. Entonces hay ahí temas de identidad, temas de confianza, catálogo, compliance, temas de soberanía, pero el objetivo no es que esta capa verde sea lo principal, es lo mínimo para que todo el mundo pueda interoperar, pueda federar, pueda interconectar. No es trivial, que sea mínimo, no es que sea fácil, ¿no? Y luego, esta es la parte más de tecnología, o un poco como es el framework, pero luego está la parte más regulatoria, porque todos habréis oído, habréis leído lo que es temas de autonomía estratégica, la gran preocupación que había en el mundo digital, que bueno, pues Europa no era estratégicamente independiente, tenía dependencia sobre otras regiones. Eso es una situación que incomodaba, y aprovechando la nueva ola de los datos industriales se quería solucionar. Esa solución se está dando respuesta en el mundo, pues en distintas iniciativas legislativas en Bruselas, y lo que Gaia X será la tangibilización de esas iniciativas. Es decir, Gaia X será la propuesta europea y estará a semejanza de un poco de toda la legislación que venga de Bruselas. Es decir, va a cumplir a rajatabla lo que es la normativa europea de protección de datos, tiene que ser abierto, tiene que ser transparente, tiene que ser confiable. El tema de la soberanía digital del dato, ha habido varios problemas entre Estados Unidos y Europa por el hecho que operadores de Estados Unidos, que por el hecho de ser estadounidenses, pues estaban bajo jurisdicción americana y podían acceder a datos de ciudadanos europeos. Era una cosa que incomodaba, es una cosa que se está solucionando. Hay distintas herramientas legislativas para solucionar eso. Y en el mundo cloud, pues oye, pues están lo que son los cloud soberanas ahora, donde se llegan a acuerdos con operadores locales para evitar ese tipo de intervencionismo desde otras regiones. Están los requisitos de localización de datos en determinados países o regiones. A lo mejor hay países que dicen, oye, pues para operar para lo que son los datos industriales tienes que tener un data center en mi país. Hay otros que dicen, no en mi país, pero sí en Europa. No dejo que estos datos estén fuera de Europa o fuera de mi país, ¿no? Entonces, todo lo que salga de la normativa legislativa europea y también española, porque de hecho ahí lo que es la parte de cloud, la parte legislativa de cloud, dentro del España Digital 2025 hay ciertas pinceladas, luego en la estrategia de las administraciones públicas hay otras pinceladas, y estamos pendientes de una nueva estrategia cloud de la administración pública, donde yo creo que ahí sí que veremos reflejados estos requisitos de soberanía digital, y que se trasladarán luego a Gaia, ¿no? Porque todo lo que se haga técnicamente dentro de Gaia tendrá que cumplir a rajatabla con lo que venga de Bruselas, ¿no? Luego el mercado libre, la interoperabilidad, que sea amigable y demás. Esto es un poco como... No veo preguntas, ¿alguien quiere levantar la mano? Encantado de parar y contestar. Si puedes pasar a la siguiente, yo no sé si tengo el control de la presentación, yo creo que no. Sí lo tengo, a ver... Me deja ahí. Vale, pues ya lo he comentado, la idea de Gaia es la apuesta europea con valores europeos, impulsar la creación de infraestructura digital que favorezca la innovación, que permita la entrada de pymes, incluso de startups, pero todo bajo la idea de interoperabilidad, que sería la primera idea. Luego una segunda de soberanía del dato, que la soberanía del dato es que aquel que cede el dato de alguna forma es el dueño del dato y es el que debería elegir con quién se comparte, con quién no se comparte, cómo se comparte, retomar el control y demás. Entonces hay una gran preocupación con eso, y siempre el aumento de transparencia y reducir barreras para facilitar el uso y explotación de los datos en conjunto, ¿no? Que yo creo que ahí es donde va a estar el mayor valor añadido. Y luego la autonomía estratégica que antes comentaba, en el que, bueno, hay que conseguir una
no solo a nivel agregado como región, una mayor autonomía estratégica, sino que los consumidores privados y de negocios tengan el control de los datos, de dónde se almacenan, cómo se usan, para qué se usan, quién los usa, y es un poco la clave, y que todo gira alrededor de esta idea de soberanía y de autonomía. Si puedes ir al siguiente. Vale. ¿Cómo se va a hacer? Y aquí hablábamos claramente hablábamos de la infraestructura, que era la parte de abajo. Ahí las iniciativas son los IPCEIs. Un IPCEI son proyectos estratégicos de interés común europeo. ¿Qué es lo que tienen estos proyectos estratégicos de interés común europeo? Pues son grandes proyectos en el que participan varios países, en el que se presentan a Bruselas, tienen una dotación presupuestaria, pues yo creo que son más de 10.000 millones lo que tienen para este tipo de proyectos, y tienen unas condiciones desde el punto de vista de ayudas de Estado y de subvenciones más laxas. Es decir, la intervención del Estado y aportación del dinero público para ese tipo de proyectos de infraestructura tiene unos límites por esa ley de subvenciones y ley de ayudas de Estado. Esto es a ser de interés común y que se justifica que no hay otra forma de hacerlo más allá de más de dos países y la necesidad de una fuerte intervención del Estado, pues se dejan la normativa laxa viene a ser que ponen más dinero, es decir, no hay un límite bajo de 10-15%, es mucho más dinero y facilita los despliegues y el diseño de estos grandes proyectos, ¿no? Ahí no tenemos el foco, pero que sepáis que existen esos IPCEIs, y hay uno de cloud en concreto para generar la arquitectura, para generar una arquitectura que facilite la compartición de datos, ¿vale? Y luego está la parte de datos, la parte del ecosistema de datos. Ahí yo creo se ha cogido una visión bastante pragmática y yo creo que acertada, porque se podían haber escrito PowerPoints a patadas de ecosistemas de datos, ecosistema de datos de turismo, ecosistemas de datos de lo que queramos. No. Aquí lo que hay que hacer ahora mismo, y es bastante sencillo, es entender un poco la base de Gaia y tratar de buscar, pensar un caso de uso muy concreto. Realmente hay fondos europeos, no los fondos Next Gen, pero hay otros fondos europeos, que es los Digital Europe Program, DEP, un acrónimo en español no muy afortunado, la verdad, ya lo que decía yo en Bruselas, digo, esto de DEP suena fatal, hay que buscar otro, pero bueno, es el programa que tenemos y que sí que están de alguna forma esos fondos listos para identificar un caso de uso. Cada uno tiene que pensar, posiblemente encontrar un consorcio, 2-3 empresas que estén dentro del ecosistema de Gaia y ver y financiarlo con fondos europeos. Una vez que se tengan los casos de uso, pues de ese caso de uso pasa a un demostrador, a una implementación y luego pasa de alguna forma. Una vez que tengas un caso de uso en España, que es el que en el hub español nos toca, está bastante coordinado con otros hubs nacionales, lo cual todo el trabajo que se haga aquí se pone de alguna forma, se comparte con otros hubs nacionales para que los otros puedan construir sobre lo que ya está aquí. Eso tiene una cosa buena y una cosa mala. Es decir, si tienes interés en el sector salud o en el sector construcción, o si hubiese uno de ingeniería, la ingeniería puede tener distintas acepciones, y de hecho yo creo que la parte de ingeniería seguro que encuentra huecos en varios de ellos, pero bueno, imaginemos que conseguimos uno de ingeniería, o si no, se puede plantear como un trocito de algunos de los otros, ¿no? Bueno, pues cuando uno llega allí con los casos, ahí lo primero que tiene que hacer es ver qué casos de uso están desarrollando, cómo están otros países, y luego la posibilidad de construir sobre lo que otros han construido. Y lo bueno y lo malo que decía, lo bueno es que cuando uno llega, pues oye, tienes una parte hecha, pero lo malo es que ya te lo han hecho, ¿no? Entonces hay determinados sectores, como la automoción que veremos, que si tú llegas muy tarde, pues todo el trabajo que se ha podido hacer en Alemania o en Francia,
pues no lo vas a replicar aquí, porque no tiene ningún sentido que repliquemos 27 veces el mismo ejercicio, ¿no? Entonces, claro, el caso de turismo, nadie cogió turismo, España ha cogido la bandera del de turismo, tiene una importante asignación presupuestaria, hay mucho interés y yo creo que en el grupo de turismo, dentro de España, en el grupo de turismo, pues ahí hay muchas empresas interesadas en el que van a definir qué datos son relevantes, cómo hay que normalizar esos datos y identificar 4 o 5 casos usos que se financien con fondos europeos. El tema de los hubs no tiene otra cosa más allá que apalancar tu fortaleza, es apalancar tu PIB, o sea, es miras tu PIB y dices, oye, ¿qué sectores tengo mayor PIB? En turismo, pues es que yo tengo que definir el de turismo, pues si yo no tengo foco en el sector aeroespacial, pues por poner un ejemplo, pues no haremos nada del sector aeroespacial, pero si somos líderes mundiales en construcción, en turismo y en movilidad, pues tendremos que estar activos. Si son las empresas interesadas en ello, las que tienen que estar en un modo exploratorio, porque esto está en modo exploratorio, es participar, estar sentado con otras empresas que tengan el mismo interés e ir pensando, oye, ¿qué podemos hacer? Y caso de uso, pues podremos, pues estoy convencido que ese es el camino. Pero como dije al principio, ese entorno embrionario es casi una fase exploratoria. Las cajas que yo veo a la derecha, en color como naranja, son los espacios de datos europeos, la estrategia de datos europeos y la alianza industrial y cloud. Son iniciativas legislativas que ahora mismo están en vuelo, algunas ya han salido parcialmente y otras todavía no se han concretado, y de lo que salga ahí impactará al trabajo que se haga en Gaia en la parte de datos, porque la estrategia marcará qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Los espacios de datos, que la semana pasada salió, por ejemplo, el de salud en Bruselas, pues ahí ya hay mucho trabajo hecho que hay que trabajar, hay que adoptarlo y trabajar sobre ello. Y luego la alianza industrial de datos y cloud, que hay un montón de empresas de gran tamaño que van a liderar e a impulsar. Lo cual, estamos en un ecosistema, no es un tema lineal, es un tema de ecosistema y hay que tener los ojos bien abiertos. Si puedes pasar a la siguiente, Inma, y yo creo que me estoy yendo de tiempo. Esto es la segunda parte legislativa. En la parte de cloud estamos pendientes de este año de un Cloud Rulebook, que es todas las iniciativas de cloud, de infraestructura y de datos. Todo lo que es la normativa, lo que se va a exigir, se está trabajando en el 2022 y veremos novedades de propuestas que afectarán al desarrollo de Gaia, temas de coinversiones en servicios cloud y en redes Edge, Federación de Cloud, también hay iniciativas pendientes y está pendiente de resultado. Y luego el Data Governance Act, el Data Act son instrumentos que afectan al desarrollo de Gaia, tanto para el desarrollo de estándares para federar, interoperar, como para el desarrollo de arquitecturas técnicas. Siguiente, por favor. Estos eran los 8 dominios que inicialmente pusieron, son los del principio: energía, salud, industria 4.0, movilidad, sector público, el financiero, luego el medio ambiente y el de agricultura, y algunos casos de uso concretos. En la página web de Gaia están todos ellos con un detalle donde te aparecen los gráficos y qué es lo que pretenden hacer, para inspirarse, para echar un vistazo ahí. Yo creo que es muy, muy interesante. Lo importante de aquí es, esto es simplemente ilustrativo. Desde vuestro punto de vista tenéis que ver, oye, ¿cómo puedo participar en esto, ¿no? ¿Puedo identificar un dominio nuevo? Sí. No hay que encajarse en uno de estos, se puede identificar un dominio nuevo. ¿Hay que hacerlo en España? Sí, la asociación está ya prácticamente lista, es participar en la asociación y en ese mundo exploratorio, pues con otros agentes, tratar de identificar aquellos casos de uso o dominios que queréis desarrollar desde vuestra visión de ingeniería. Y la siguiente, por favor, que la otra, Catena-X es un proyecto, y con esto me quedan 2 minutos, lo voy a dejar aquí. Catena-X es como
hay muchos proyectos, pero este es el más avanzado, que tiene sobre todo una ventaja y es una apuesta muy importante del gobierno alemán y de su ecosistema de movilidad, con una apuesta financiera, poniendo mucho dinero encima de la mesa, y el objetivo de Catena X es, oye, se cogieron lo que es la cadena de valor de movilidad, porque eso tiene que ver con movilidad. ¿Qué podemos hacer cómo sería una cadena de valor totalmente digitalizada, data driven, ¿no? Entonces, veis a la parte superior izquierda, y si no lo veis luego se circulará la presentación, que tienes desde proveedores de nivel 1, de tier 1, tier 2, socios de desarrollo, producción de IoT, un marketplace, es decir, todo lo que es el ecosistema de la cadena de valor y cómo podemos trabajar conjuntamente para compartiendo datos entre nosotros y mejorar lo que es la productividad o la eficiencia de esta cadena de valor. Entonces tenemos identificado a la cadena de valor. Luego a la parte de arriba a la derecha se encontraron 28 socios muy potentes desde el punto de vista del software, de industria, de redes, de integradores, de proveedores de piezas, de pymes, de startups para hacer lo que es la innovación abierta y demás. Y luego se han definido 10 casos de uso, que son los que están abajo, ¿no? Es decir, oye, como la gestión de datos, la trazabilidad de piezas, temas de huella de carbono, economía circular, gemelo digital, producción modular. Pero eso es lo que han definido ellos, se puede definir de otra forma. Es esto, y que hay mucha más información para aquel que tenga más curiosidad del detalle, yo creo que es como el más avanzado y los demás conceptualmente deberían seguir. Hay otros que están mucho más verdes. He visto de banca, he visto de salud, que también más avanzados, pero probablemente por la apuesta decidida del sector por esto, yo creo que es el más avanzado. Y lo dejo aquí para ser puntual con el tiempo. Muchas gracias, Jorge, por la puntualidad. Son las 11:00. Vamos a comenzar con el coloquio y muchas gracias también a Inmaculada. Vamos a comenzar con el coloquio. Has hablado sobre el sector bancario hace un momento, haciendo referencia a que tenían algún proyecto, y nos pregunta un asistente que cómo queda el sector bancario, si su regularización y normativa le permite formar parte de este proyecto. Aquí, perdonad. Sí, o sea, todas las propuestas que se hacen o todos los casos de uso que se proponen bajo Gaia X siempre es cumpliendo la normativa de cada uno de los sectores. Esto no es una vía de escape para escaparte de la regulación bancaria. Yo sé que ellos estaban trabajando en una especie, o por lo menos en la página web, el caso de uso que ellos ponen. Mi interpretación era que estaban cómo compartir datos entre los distintos bancos y era una plataforma, no recuerdo bien, pero bueno, era un volcado de instituciones financieras, intermediarios y demás, pero siempre bajo la normativa bancaria y no le exime de nada. Yo aquí añadir simplemente que el espacio de datos financiero a nivel europeo está ya en desarrollo, se está creando, y la idea es que el espacio de datos español sea interoperable, el que se cree, o igual que se están creando ya, habrá cosas hechas. Siempre el objetivo es que sea interoperable con el espacio de datos homólogo de Europa, incluso entre distintos espacios de datos, si el caso de uso así lo requiere. Muy bien. Luego, sobre el proyecto en sí, nos pregunta otro asistente, ¿quién forma parte del grupo promotor del Hub español? Si quieres, contesto yo, Jorge. El grupo promotor está formado por 57 entidades, ¿vale? Y son los que han estado trabajando en la definición de estatutos de la asociación, que ahora suena muy fácil y muy tal, pero 57 entidades, habiendo incluso asociaciones dentro de estas entidades, crear unos estatutos para una nueva asociación, la verdad es que se ha hecho de una forma muy efectiva y en tiempo récord. Ya están creados los estatutos, se ha creado la asociación, y a día de hoy el número de entidades de la asociación ya ha pasado a 200 y se ha creado una junta directiva
y una serie de nombramientos que bueno, se han ido votando, pero ya no entre el grupo promotor, sino ya todo el grupo de empresas participantes. Dentro de estas 57 entidades del grupo promotor, pues está entre ellas AMETIC, pero está la Junta de Castilla-La Mancha, está el Gobierno de Navarra, me parece también, luego la Universidad Politécnica, Eni Solutions, hay pymes, también hay alguna pyme, está Cruz Roja también, que se ha quedado como tesorero de la junta directiva, está Tecnalia, Telefónica, Amadeus. Os puedo pasar el listado completo si os interesa. Repsol, yo creo que está. Yo creo que hay lo importante, y se trabajó mucho cuando se definieron, y eso era como fue un trabajo arduo, ¿no? Y muy intenso. Se trabajó mucho en la representatividad, es decir, hay una representatividad bastante, creo, ecuánime entre grandes empresas, empresas medianas, centros tecnológicos, startups, pymes, instituciones, pero son 57 y un apoyo institucional brutal. En la reina de la presentación estuvo la ministra Nadia Calviño, estuvo la secretaria de Estado y un montón de altos representantes de las empresas. Muy bien, o sea que representa toda la cadena de valor, en realidad, en el sector privado y público. Sí. Muy bien. Nos pregunta Eduardo Díaz Santos, ¿qué mecanismo va a facilitar el intercambio en la Unión Europea de datos B2B entre empresas, donde existen ventajas competitivas no comunicables y estados donde existen información estratégica, alguna relacionada con seguridad nacional? Y luego, por otra parte, nos dice, tal vez estableciendo un banco europeo de datos, es decir, poniendo un precio o una tasa al intercambio de datos. Yo creo que no estamos allí. Hablaba antes de dos niveles, ¿no? Uno, hay que facilitar el intercambio desde un punto de vista técnico, es decir, qué datos queremos intercambiar, cómo los podemos intercambiar. Y de hecho podemos llegar a tener todo lo que es la operativa para federar, para escalar, para intercambiar datos, pero si nadie quiere cambiar datos, pues claro, porque llega el punto de decir, oye, ¿cómo puedo sacar información del contrario que yo no voy a dar la mía? Digo, pues mal empezamos todo, ¿no? Y tampoco es un ejercicio de dar la mía y que el otro te haga... No, hay que buscar un incentivo para que de una forma anónima, una forma agregada, en que la idea que entre todos podamos beneficiarnos. Al final, yo creo que no está tan desarrollado como lo que él pide. Desde luego, información confidencial o muy sensible, seguridad nacional, pues no creo que vaya por aquí. Yo creo que esto es romper los silos y con la puesta en común de datos, que pues aquellas empresas o aquellas personas más imaginativas que tengan pues un montón de datos disponibles definan esos casos de uso que aporten un valor añadido. Al final tendrá que haber algún tipo de mercado secundario. Yo creo que no tiene forma todavía. O sea, no sé si lo vamos a valorar por megas o por dato o demás, pero yo creo que estamos lejos de ahí, hay que trabajar mucho antes. Yo creo que aquí a futuro, como dice Jorge, porque esto está en desarrollo, pues al final se crearán nuevos modelos de negocio donde haya generadores de datos, proveedores de datos, generadores de modelos, o sea, habrá un ecosistema de nuevos modelos de negocios que se irán desarrollando, pero esto será a futuro cuando todo lo anterior esté funcionando. Vale, o sea que la pregunta va para dentro de un tiempo, ¿no? Podemos decir. Nos pregunta Juan de Dios Hermosín que si nos podrías explicar brevemente que ESM, ¿qué representa la parte de DGE en la infraestructura? ¿Cuál? ¿Dónde? No sé dónde. Bueno, claro, no puedo hablar. No sé a qué se refiere exactamente. A la X de. No sé qué acrónimo has dicho. ESM. ESM, sí, que representa la parte de EDGE. Edge. Ah, vale. El Edge, vale. Realmente las redes de telecomunicaciones se están densificando, es decir, donde antes teníamos una red de hecho, una red de telecomunicación, cuando las redes de telecomunicaciones eran de cobre, pues tenías X centrales. Cuando tú pasas a un modelo de fibra, realmente se agrupan. Donde tenías 5 centrales con un modelo de fibra, puedes tener una única central, lo cual de alguna forma
con menos centrales, pues das el mismo servicio, incluso mejor. ¿Qué es lo que pasa? El Edge, que es lo que llaman también la cloudificación de la red. Es decir, tú piensas que con la llegada de 5G tienes una red que tiene mejor latencia, tienes una red que es capaz de gestionar más dispositivos por celda, que tiene unas mayores capacidades, tiene posibilidad de computación. Lo que es el Edge es justo lo contrario, es decir, lo que había al principio. Pues imagínate, meto cerca del usuario, pues yo que sé, en un semáforo, una femtocelda o algún tipo de dispositivo que tenga capacidad de computación y que permita mejores servicios. Es el Edge, o sea, es llevar capacidad de computación y de almacenamiento al Edge, que es como a la frontera de tu red. De nuevo la red se acerca a los usuarios. Había con los despliegues de fibra una contracción y ahora con el Edge lo que va a haber es un acercamiento para poder prestar mejores prestaciones desde la red y desde el cloud para dar mejores servicios de última generación a los clientes. Espero haberte contestado. Muy bien, muchas gracias. Al decir EDGE, digo, me lo he saltado. Edge, claro. Sí, sí. Entre las siglas y la Sí, forma sí. luego vosotros de hablar de ellas. Claro, es que Ahí está muy tenemos. habituado a eso, sí. Sí. A ver, nos pregunta otro asistente, Luis Tiriza, nos dice, me gustaría saber si el proyecto tiene pensada alguna protección a la fuga de datos hacia otras regiones fuera del espacio europeo y que de alguna manera pueda servir como espionaje industrial. Eso debe ser por las noticias últimamente en prensa. Bueno, desde luego yo creo que estamos en un punto, yo creo, inicial, donde se está trabajando los casos de uso, se está viendo qué valor puede tener esos datos. Yo creo que esas protecciones que pregunta Luis, vendrán en la parte legislativa. Eso yo creo que todo lo que es la normativa de compartición de datos, estrategia de datos, tiene que tener en cuenta, obviamente, que no, esos datos no puedan irse por la puerta ellos solos e irse a otras regiones y tú no puedes acceder a los demás. O sea, o sea, yo creo que no está resuelto, pero no se plantea. O sea, cuando esto funcione y los datos industriales seamos capaces de romper los hilos y compartirlos, esa parte tiene que estar resuelta. Yo creo que vendrá más por la parte legislativa que por el propio proyecto de Gaia, que es la tangibilización de la parte legislativa. Claro, al final, si no, es verdad que no está resuelto, pero iría completamente en contra de la filosofía de Gaia-X, ¿no? de esa soberanía de los datos. Si dejamos que todos los datos al final, si no hay mecanismos de seguridad a nivel legislativo, regulatorio, lo que sea, iría un poco en contra de la propia filosofía del proyecto. Muy bien. Y otra pregunta que nos hacen es ¿qué encaje podrían tener las empresas consultoras de ingeniería, las nuestras, las de Tecniberia, en poder desarrollar algún proyecto con Gaia-X? ¿Cómo lo veis vosotros? Yo veo que hay encaje en cualquier sector, o sea, en cualquiera, y en el vuestro, por supuesto. Al final es identificar, o sea, que cada uno sea capaz de identificar qué caso de uso le va a hacer bien a su negocio, le va a mejorar su negocio o puede sacar un nuevo modelo de negocio de un caso de uso, ¿no? El ser capaz de identificarlo. Pero vamos, yo creo que en casos de uso de cadenas de suministro, de transparencia en cadenas de suministro, pues puede ir muy relacionado también con esa parte de ingeniería. Casos de uso de movilidad en ciudades, pues toda la parte de infraestructuras también puede ir relacionado. Entonces yo creo que hay infinidad de casos de uso que en función de los datos, de los espacios de datos que haya y cómo se gestione, yo creo que podría tener mucho encaje. Sí, sin duda, estoy de acuerdo. Yo creo que además desde el sector de la ingeniería que puede coger varias formas, es decir, yo creo que además tiene la ventaja, igual que hay otros que están encajados al suyo, creo que vosotros podríais encajar de varias formas. Bien, es cierto que no hay un menú en el que yo digo, y lo voy a hacer, es más empezar a
realmente es a co-crear, ¿no? Porque no está creado, es empezar a ver a otros, ver lo que están haciendo otros, entonces te vas inspirando, esto lo hace así, y luego lo acercas a donde está tu know-how, ¿no? De hecho, ahora yo creo que la asociación está en esa fase de crear, no es llegar, bueno, yo voy a ejecutar ¿no? Es que no tenemos todavía el menú, tenemos que ir a hacerlo. Se puede hacer de varias formas, es decir, la involucración directa, hay empresas que han ido y se involucran directamente a la empresa, hay algunos que se han involucrado lo que es Ametic, en vez de algunas empresas, y hay otros que lo siguen en la distancia, es decir, de vez en cuando hacen un ping, y hacen una actualización y van viendo y según el interés y la madurez, pero yo creo que el encaje para el sector de ingeniería es claro que la parte de energía, la parte de infraestructuras, yo lo veo claro. ¿Y tenéis algún tipo de, o sea, conocéis algún caso que ya se esté desarrollando? Bueno, porque decís infraestructuras, pero puede ser agua, puede ser gestión de agua, gestión de infraestructuras hídricas, pueden ser infraestructuras de transporte, como habéis dicho. Habéis expuesto hace un momento que era la última, Jorge, que era alta velocidad de Alemania, de trenes, ¿no? Esto es la cadena de valor de los fabricantes de coches. Esos son fabricantes sí. de coches. Es la cadena de valor de todo lo que es el ecosistema de fabricantes de coches. Pero bueno, eso es un ejemplo, que lo que dices tú, en ferrocarriles también se puede hacer. Hay un caso de uso que están trabajando en Alemania, me parece, que es sobre la movilidad intermodal en grandes poblaciones, ¿vale? Que al final lo que hacen es distintos espacios, no tengo el detalle con mucho detalle, pero bueno, cogen datasets o conjuntos de datos del transporte público, del operador de telecomunicaciones, del ayuntamiento de la ciudad, hay datos personales, con lo cual hay que tener mucho cuidado, y en función de eso pues van desarrollando casos de uso pues para optimizar todo ese transporte intermodal que mezcle pues la compartición de transporte privado con transporte público. Bueno, pues se está creando ahí un caso de uso muy interesante. De energía también sé que hay, pero no tengo detalles, pero bueno, si tenéis interés en el detalle de casos de uso, en la página web de la Asociación Europea está el detalle de varios casos de uso en los que están trabajando. De la cadena de suministros, por ejemplo, la transparencia en la cadena de suministros, también hay un caso de uso que bueno, pues al final también es interesante, porque en una cadena de suministro hay tantos actores y es tan difícil que compartan datos, que como mucho comparten con el que va siguiente y con el que va anterior, pero si son capaces de compartir datos de toda la cadena de valor, pues al final pueden salir mejoras en productividad y en eficiencia importantes. He puesto en el chat el link directo a los casos de uso. Ahí están los 70 casos de uso que hay a nivel europeo, y ahí podéis ver que hay de todo tipo. Sí, está en el chat, no sé si lo... bueno, ahora lo pongo en el chat general. Pero ahora os envío el enlace. En España todavía no hemos llegado ahí. Estamos en la fase de qué casos de uso ponemos encima de la mesa. Ha habido unos workshops de movilidad, de agricultura, de industria, de turismo. Ha habido exposiciones por parte de distintos agentes interesados y se circuló un cuestionario para ver qué datos se podían compartir, qué datos era necesario compartir, como un poco para empezar a remover conciencias y poder avanzar, pero está en ese punto todavía de mirar qué tiene cada uno, y no hemos llegado a los casos de uso en España, porque empezamos 2 años tarde, básicamente. Bueno, para abarcar toda la cadena, por ejemplo, la ingeniería, en cuanto hace proyecto llave en mano, que es desde que comienzo a diseñar hasta que lo pongo en explotación y se lo doy al promotor, pues ahí tendría la información completa. O sea, que ahí sería
pues, un buen ejemplo para poder desarrollar. Sin duda, lo comentabas, Araceli, el de Catena X es lo mismo aplicado al coche o puede ser aplicado al despliegue o desde el diseño hasta que entregas ya en mano el proyecto. Tienes un acaparador de proveedores, de arquitectos internos, externos y demás, que estoy convencido que se puede mejorar mucho la eficiencia con la compartición de datos. Muy bien. Nos pregunta Eduardo Díaz Santos que ¿cuáles serían los 3 servicios para vosotros más emergentes relacionados con la ingeniería y con la consultoría de ingeniería en este nuevo escenario de autonomía digital de la Unión Europea? A mí me parece valiente dar mi opinión delante de Tecniberia sobre la consultoría y la ingeniería. Yo no soy un experto en consultoría e ingeniería, no creo que tenéis más criterio vosotros que yo, ¿eh? No... Bueno, eso ya no sé yo. Al final abarcamos todos los sectores porque el diseño, pues abarcamos desde la industria, la energía, temas ambientales, lo que son infraestructuras de transporte, pues en todos los ámbitos. Entonces, pues... Yo, por dar alguna respuesta, pero sabiendo que vosotros sois los expertos, yo sé que hay mucho foco en lo que es el despliegue de infraestructuras de transporte, sobre todo en la parte de movilidad, lo que es el CCAM, lo que es el coche conectado y autónomo, ¿vale? Y hay un despliegue brutal, da mucho dinero además para ese tipo de despliegue de infraestructuras y como hay un despliegue y además de dinero público, estoy convencido que tratarán de sacar, como decía al principio, los PERTES van a tener, siempre que hay dinero público, tienen mucho foco, ya empecemos a trabajar con la mentalidad de datos, ¿no? Hacerlo y dentro de 2 años, ahí va, no hemos hecho nada, ¿no? Oye, desde el principio hay que empezar cómo organizar los datos, cómo podemos mejorar con datos y la parte de movilidad claramente es uno, la parte de energía es otro de los retos de autonomía estratégica ahora y transporte, energía, energía, por la sí, situación que tenemos. Sí, y el cloud es otra de las piezas clave de la autonomía estratégica, tanto la parte de infraestructuras como la parte de datos. De ser capaces de explotar esos datos que ahora mismo están no cautivos, están en silos y encerrados. Pues tenemos que ser capaces de sacarlos para el beneficio de todos. La parte de sostenibilidad y medio ambiente también puede tener bastante foco a futuro y sí que os puede hacer, o sea, que sí que os puede afectar, entiendo. Sí, pero bueno, aquí al final es verdad que quien tiene que ir definiéndolo es cada uno de los sectores. Por eso se han creado los grupos de trabajo sectoriales donde sí que hay un apoyo hasta ahora de la SERIA para intentar que haya pues una forma de trabajo común, pero lo que se quiere es que sea el propio sector el que vaya decidiendo por dónde quiere ir y dónde se quiere enfocar, porque los que saben de verdad son los que trabajan en cada uno de los sectores. Entonces yo sí que la verdad es que creo que es un buen momento para cualquier sector, incluido el vuestro. Es el momento justo de empezar a pensar esto porque es cuando se está desarrollando y puedes encontrar un consorcio con otras empresas de España o con empresas europeas que te dé opción a desarrollar un proyecto pues que puede resultar muy interesante. Entonces sí que yo creo que es una buena oportunidad. Y para el desarrollo de estos proyectos, ¿veis necesario que haya un consorcio de empresas y que sean empresas nacionales y europeas? Sería lo ideal. Sí, el consorcio al final yo creo que lo importante de los consorcios que se están buscando es un grupo de empresas que te puedes encontrar pymes, grandes empresas europeas, grandes empresas españolas, incluso la administración pública, pues te puedes encontrar, hablabas de lo que es la parte del mundo hídrico, ¿no? De lo que es la gestión de aguas y demás, te puedes encontrar un ayuntamiento que pueda tener interés en trabajar y explorar el mundo de los datos, ¿eh? Y sobre todo, corrígeme Jorge si me equivoco, pero para acceder al Digital European Program que decía Jorge, que son estos fondos europeos, sí que creo que están pidiendo consorcios entre varios países para desarrollar proyectos, porque al final lo que quieren es esa interoperabilidad de los espacios de datos de los distintos países, que es un poco el objetivo último.
Me imagino que será una premisa que sean consorcios en los que haya, como ha dicho Jorge, pequeña empresa, gran empresa, administración pública, que al final va a ser el gestor, y que sean de diferentes países para que se fomente ese intercambio de datos, ¿no? Para Ya hubo acceder una a este call. programa, pero luego, perdona Jorge, pero luego, o sea, tú como empresa puedes plantear un caso de uso o participar en un proyecto sin entrar en este programa, o sea, que también se puede hacer. Muy bien, muy bien. Y no sé si teníamos alguna otra pregunta. Yo creo que no. No sé si alguna otra cosa queríais puntualizar o aclarar un poco más o ampliar, Inmaculada o Jorge. Yo por mi parte simplemente ofreceros que aquí estamos como Ametic, que bueno, yo creo que tenéis que hacer la digestión, mirar internamente, no es un proyecto fácil, hay que mirarlo y estas sesiones las hemos tenido con otras industrias y luego, oye, siempre encantados de colaborar, yo creo que esto es una buena experiencia colaborar entre Ametic y Tecniberia y lo que necesitéis, pues aquí estamos. Muy bien. Y entiendo que da igual el perfil de empresa, sea más grande, más pequeña. ¿Podría, por ejemplo, formar del hub que habéis mencionado? Sí, ¿no? Sí. Ahí te encuentras grande, pequeño. Está abierto, sí. Muy bien. Está abierto, están todavía ahora en fase de establecer las cuotas de la asociación, que es otro temazo y que llevará su tiempo, pero está abierto y a día de hoy hay desde un Telefónica hasta una startup, o sea que está abierto a todo tipo de empresas y es el objetivo porque al final se complementan mucho y hay que ver el punto de vista de cada una de las partes, que son completamente distintos. Muy bien. Pues por nuestra parte nada más, Jorge e Inmaculada, ha sido un auténtico placer escucharos esta mañana, que nos aclaréis un poco más sobre el nuevo proyecto que, como dices, vamos un poquito tarde en España y a ver si cogemos carrera y nos posicionamos como el resto de los países europeos. Y lo dicho, que 1.000.000 de gracias por vuestra colaboración y a Ametic. Pues gracias, Gracias a Araceli. vosotros. Un placer estar aquí con vosotros. Sí, muchas gracias. Hasta Hasta luego. Hasta ahora, buen día.